Hola a todos, aquí David Verástegui y Sergio Verástegui para hablar de un tema de protésica muy interesante que creo que te va a abrir los ojos, te va a abrir la información de algo muy importante de las leyes de la física aplicadas en el socket y en la prótesis, en la adaptación de la prótesis. Mi hermano y yo somos ingenieros, primero como primera carrera y después somos protecistas, es decir, somos ingenieros protecistas. Y nuestro diseño de socket va con los principios muy bien fundamentados de física. Es física aplicada en el cuerpo. La física, las leyes de la física que nos rigen a todos, la gravedad, la fuerza, la masa. Entonces, ahora queremos hablar de algo bien importante, de un principio de física que se aplica en los sockets, que es a mayor área, menor presión. A menor área, mayor presión. Aquí les voy a poner una gráfica y un escrito para que se entienda esto. ¿Y a qué se refiere? Nosotros cuando decimos a mayor área, menor presión y menor área, mayor presión, pues decimos que mientras más zona de contacto, más distribución de la zona de contacto, del área, de la superficie, del muñón esté en el socket, va a haber menos presión en el socket. ¿Cierto? Así es, carnal. Pues aquí yo lo explico más o menos cómo funciona ese principio en las transtibiales. Más que en las transtibiales porque es muy difícil aprovechar toda el área o toda la superficie del muñón. Cuando no está bien aprovechada, ¿qué es lo que pasa? Empiezan las úlceras, ampollas, y todo eso causado. ¿Por qué? Porque no hay una área aprovechada. Hay una cantidad de área muy pequeña. Entonces, como en esas zonas hay mucha presión, es donde se generan las úlceras o las ampollas. Aquí tengo un ejemplo que voy a hacer con este liner y esta carraca que es muy famosa, muy utilizada por los protecistas, donde la prótesis, el muñón se sostiene solamente con el puro tornillo. ¿Qué es lo que pasa? Primero que nada, la prótesis cuelga del tornillo. Segundo, como no hay un sistema de succión que esté funcionando, al momento de que el paciente despegue la prótesis del piso, cuelga, y cuando cuelga, el área disminuye considerablemente. Por eso el paciente, cuando eleva la prótesis y la apoya, siente una mayor cantidad de presión en la punta. ¿Por qué? Porque toda el área del muñón está desaprovechada, se desaprovecha. Entonces, ¿cómo comparamos toda esta cantidad de área de superficie del liner con solamente la pura sombrilla donde va el tornillo? Entonces, como aquí tenemos un área muy pequeña, toda la presión cae y golpetea, y es lo que siente el paciente, ese pistoneo o ese golpeteo en la parte distal. Por el contrario, los sistemas de succión bien adaptados tienen una válvula de succión que funciona mientras el paciente está caminando. Segundo, lleva una manga para sellar el vacío. ¿A qué se refiere? Esta válvula es como una válvula check, sale aire, pero no entra cada que el paciente le pone peso a la prótesis. Entonces, como todo está bien sujetado por medio de la succión, cuando el paciente levanta la prótesis, la prótesis no se despega para nada, entonces el área sigue intacta. No hay un momento o una pérdida de presión de área en donde el paciente, imagínense que está subiendo o bajando la prótesis. Con la carraca, ¿qué es lo que pasa? Hay cierta pérdida de área, entonces toda la área recae abajo, la mayor presión aumenta en la parte distal. Con la succión, cuando el paciente levanta y baja, no siente ese golpeteo porque todo está bien unido. Entonces, como todo está unido, el área no se desaprovecha, sigue estando al 100%, sigue estando bien distribuido. Por eso es que los pacientes con sockets de succión dicen que sienten solamente apretado en todo el muñón, no en una parte más que otra, sino en todo el muñón. Cuando hay una molestia, incluso los pacientes no nos van a dejar mentir, se ven zonas rojas que son zonas de hiperpresión, que hay muchísima presión en un área pequeña. Entonces, entre más se aprovecha el área, menos molestias tiene el paciente. Entre menos se aprovecha el área, más molestias tiene el paciente y puede causar úlceras, ampollas, molestias, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la menor área en este caso sería el tornillo y la carraca y la punta del muñón. Y la menor área, toda la presión en la punta del muñón. Y a mayor área, menor presión, es decir, el vacío encapsulando al muñón con una rodillera y haces todo, se convierte en una área de presión. Realmente pasamos de este área de presión a toda esta área de presión, que es todo el muñón. Ojo, sí. En transtibiales es bien importante porque transtibial realmente casi no tiene masa, a comparación de un transfemoral. Entonces acá inmediatamente se ven las molestias, las ampollas, las úlceras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque
tejido. Hay muy poco, hay más zonas óseas que arriba de rodilla. Por ende, si no está bien aprovechada el área aquí en el sistema transtibial, va a haber molestias así o así y solamente se van a quitar haciendo socket tras socket tras socket. No, y llega un punto donde no se quitan. O sea, imagínate un paciente que no tiene colgajo distal. ¿Qué es colgajo distal? Es básicamente carnita que deja el cirujano cuando amputa, que protege la zona del hueso. El ideal es de 5 centímetros aproximadamente. Entonces, si el paciente tiene buen colgajo distal y tiene buen músculo, buen chamorro, es posible que sí le funcione la carnillo después de mucho acostumbrarse. Pero si el paciente no tiene colgajo distal, no tiene carnita en la punta del hueso, ¿a dónde se va? Mayor área, menor presión. Entonces toda la mayor presión se va a ese hueso. Y castiga y castiga y castiga. Es porque un principio de física está alterando la anatomía del muñón con respecto a la prótesis. Hablemos de los sockets arriba de rodilla. Siempre es común preguntar y pensar que la liner es más cómoda que la succión directa a la piel. Desde mi punto de vista no lo es. Sin embargo, la liner en algunos casos es muy necesaria y es indispensable porque en succión directa no se pudo. Son muy pocos los casos, pero sucede. ¿Pero por qué pienso yo, desde mi principio de ingeniero y de protesista, que la succión directa es mejor que la liner? Por lo mismo, a mayor área, menor presión. A mayor área, mejor control. Entonces, si tienes todo el área del fémur, de la piel, de los músculos, del hueso, moviendo la prótesis, tienes mejor control y tienes menor presión en el muñón. ¿Por qué? Porque toda la presión está distribuida alrededor del socket. Claramente se requiere un buen socket, un muy buen protesista. Nuestros protesistas dominan muy bien estos sistemas. Ahora, liner. Existe el de pin y tornillo, que es el mismo principio que lo que acaba de explicar Sergio. Va a pasar lo mismo, todo se va a la punta. Pero existen los liners de anillos, que es una opción buena, porque también incluye vacío. Nada más que va a pasar que la presión, ¿a dónde se va? Al área de los anillos. No se va a todo el muñón, no se va a toda la liner, se va al área de los anillos. ¿Qué va a pasar las primeras 2 semanas? Mucha presión en la piel, mucha presión en el muñón. Es una presión que el paciente se acostumbra, pero incluso a veces se le hacen marcas en la piel en las primeras 2-3 semanas. Entonces, ¿a mí por qué me gusta más succión directa? Porque toda la compresión está alrededor del muñón y no solo donde están los anillos. Digo, la liner está para proteger esa compresión, pero a veces no es suficiente, a veces sí lastima este tipo de sistemas. ¿En qué ocasiones se usan? Pues en muñones muy cortos no te queda de otro. ¿Por qué? Porque no tienes área, porque no tienes muñón, porque no tienes fémur. Y en pacientes que tienen algún problema patológico, es decir, algún neuroma, que es un neuroma, una terminal nerviosa lastimada después de la amputación, pues bueno, ahí sí aprovechamos el colchón que da la liner para proteger de la compresión a un paciente que su muñón no está fuerte. Incluso, nomás así también para hacer un punto, como dice David, pacientes arriba de rodilla con liner de anillos, si los anillos llegan, por ejemplo, hasta aquí, de aquí hacia abajo hay succión, de aquí hacia arriba no hay succión. Sí, exacto, también están transfibales. Más en el caso de los transfemorales, sí, también transfibales. Aquí solamente para que le vean un socket de prueba. De los anillos hacia abajo funciona la succión sin ningún problema. Área, ahí está el área. De los anillos hacia arriba no hay succión. De hecho, o sea, incluso el paciente si con esfuerzo puede meter la mano entre los dedos entre el liner y el socket por arriba de los anillos. Ojo, por arriba. ¿Por qué? Porque no hay succión. La succión empieza a trabajar del último anillo o del anillo más próximo a la cadera hacia la parte distal del muñón. Solamente esa área siente la succión. Por eso David dice que la punta siente muy apretado porque los anillos hacia abajo solamente el área que está trabajando con succión. De los anillos hacia arriba, no. Y los pacientes pueden sentir cuando cambian un cierto juego arriba y es normal. ¿Por qué? Porque aquí no hay succión, no hay un sistema de succión que nos permita aprovechar esta área de arriba. Por eso la succión directa es mucho mejor porque aprovechamos todo el socket entra en contacto con la piel,
Como entra en contacto con la piel, aprovechamos toda el área del muñón para hacer succión y la succión trabaja desde la punta del socket hasta abajo. Entonces, ¿qué es preferible? Usar en el caso de la carraca del pin, el 10% o menos del área del muñón para cargar. En el caso de la liner de anillos, usar el 30 a 40% del área del muñón para cargar, sostener, mover. O el 100% del área del muñón en el vacío con rodillera o en el vacío con succión directa. ¿Qué es preferible? Obviamente, usar el 100% del área para mover tu prótesis. Porque ahí entra otro tema, el tema de la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? La capacidad que tiene el cuerpo humano para saber dónde están sus extremidades en el espacio sin tener que verlas. Entonces, cuando se está manejando el 100% del área en tu muñón, tu propiocepción va a estar casi al 100%. Cuando no está así, tu propiocepción está disminuida y lo haces más por coordinación que por coordinación o por propiocepción. Entonces, leyes de la física aplicadas en la protésica es algo muy importante que te va a ayudar a ir al siguiente nivel, a correr, a andar en acción, a hacer tu vida, a recuperar tu movilidad y tu estilo de vida anterior de la amputación. ¿Algo más que quieras agregar? No, sería todo. No sé si... ¿no? Entonces, esa ventaja tienes con prótesis Verástegui. Ingeniería, física, anatomía, diseño, protésica, todo en un socket para poder hacer tu adaptación lo más correcto posible. Obviamente la parte de rehabilitación también es muy importante, esa la complementamos, pero todo lo demás también son fundamentos, es fundamental, son fundamentos básicos de física y aquí están muy bien aplicados. Seguimos adelante, te lo